¿cómo están? Un saludo a todos. Mi nombre es Ernesto Pertú, soy residente de tercer año de cardiología del Hospital Pirovano, miembro del Comité Científico de CONAREC. Y hoy estamos con varios invitados en este podcast sobre hipertensión pulmonar. Nos acompaña Nicolás Rojas, también residente de tercer año del Hospital Cuyem, miembro del Comité Científico de CONAREC también, para desarrollar este podcast. Nos acompaña un residente invitado y dos expertos en hipertensión pulmonar. Como residente está Guillermina Benetti, residente de segundo año del Hospital Cuyem de la ciudad de Santa Fe. Y como expertas nos acompaña Vanessa Gregoretti, máster en hipertensión pulmonar, especialista en trasplante intratorácico y jefa de hipertensión pulmonar y trasplante del Sagrado Corazón. También es miembro SAC y FAC de hipertensión pulmonar y, muy importante, ex-CONAREC. Por otro lado, nos acompaña Milagros Marek, fellow en hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca. Ella actualmente coordina el área de insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar en el Sanatorio Anchorena. Saludos a todos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, muchas gracias por la invitación. Así que agradecidísima de poder compartir con ustedes. Muy bien. Bienvenidos a todos. Sí, la idea del podcast es, más adelante haremos la introducción, hablar de un grupo específico de pacientes con hipertensión pulmonar. A continuación, la residente invitada, Guillermina, nos va a dar una breve introducción sobre el tema y posteriormente comenzaremos con la charla con los residentes y los expertos, si les parece. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Guillermina Benetti, como ya mencionaron, residente de segundo año de cardiología del Hospital José María Cuyem, de la provincia de Santa Fe. En primer lugar, agradecer más que nada a CONAREC por invitarme y dejarme participar de esta actividad. Sí, como para comenzar a hablar sobre la hipertensión pulmonar, como muchos ya sabemos, se define hemodinámicamente como una presión media en lo que es la arteria pulmonar, mayor o igual a 20 milímetros de mercurio, medida por cateterismo derecho, que esta definición fue actualizada por las últimas guías europeas del año 2022, que representa un cambio respecto a la previa, que consideraba el umbral en 25 milímetros de mercurio. ¿Sí? Si bien la hipertensión pulmonar sigue considerándose una enfermedad poco frecuente, su prevalencia ha aumentado por lo que es el envejecimiento poblacional y la mayor supervivencia en pacientes con enfermedades pulmonares y cardíacas crónicas. A esto, a su vez, se le suma un mayor acceso a los métodos diagnósticos, como el ecocardiograma y el cateterismo, que permiten identificar aquellos casos antes subdiagnosticados. Bien, desde el punto de vista clínico es fundamental entender su clasificación, que divide a la hipertensión pulmonar en 5 grandes grupos según su etiología. El primer grupo, que comprende en sí lo que es la hipertensión arterial pulmonar, que puede ser idiopática, hereditaria o asociadas a aquellas condiciones como ser conectivopatías, HIV o cardiopatías congénitas. El segundo grupo, que es el más frecuente en lo que es la práctica clínica, que incluye la hipertensión pulmonar secundarias a las enfermedades del corazón izquierdo, como son disfunción sistólica, diastólica o valvulopatías. El tercer grupo, que se asocia a enfermedades respiratorias crónicas, biohipoxia, como ser EPOC, fibrosis pulmonar o síndrome de apnea del sueño. El cuarto grupo, que incluye aquellas causas por obstrucción vascular pulmonar, principalmente lo que es la hipertensión tromboembólica crónica. Y por último, lo que es el quinto grupo, que son todas aquellas formas de origen multifactorial o no bien comprendido, que son aquellos asociados a enfermedades hematológicas o metabólicas. Perfecto, Guillermina, muy claro lo que comentabas. Bueno, justamente podemos ver que se trata de un grupo bastante heterogéneo de pacientes, que la idea es que, bueno, que tengan una mirada cuidadosa para que nos permita hacer un diagnóstico preciso, un tratamiento individualizado. Y justamente en ese contexto también es lo que veníamos hablando, que hemos hablado previamente, que ha cambiado el perfil del paciente con la hipertensión pulmonar del grupo 1. ¿Sí? Ya no es exclusivamente aquella mujer joven, sin comorbilidades, sino que muchas veces se trata de adultos mayores con múltiples factores de riesgo cardiovasculares y respiratorios. Y en base a esto es que a partir de esto nos queremos basar en esta charla, ¿sí? Poder profundizar un poco más y enfocarnos un poco más en este grupo de pacientes.
Así que, sin más preámbulos, podríamos decir, vamos a empezar con el tema de las preguntas, ¿sí? Para nuestras expertas y que puedan profundizar un poco más con respecto a este tema. Sí, la idea del podcast es que hablemos principalmente de este grupo de pacientes con hipertensión arterial pulmonar o del grupo 1 con comorbilidades, ya sea solamente comorbilidad cardíaca o comorbilidades cardiopulmonares. Como lo mencionaba Nico, ya en la guía se habla de un cambio de epidemiología en estos pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Antes era un grupo muy claro de pacientes, ahora cada vez ha ido cambiando un poco más. Yo quería consultarles primero a Milagros, si les parece, si han visto en la práctica ya este cambio de epidemiología, es algo que suelen ver en la consulta habitual o en la internación, ya no es tanto esta mujer joven sin comorbilidades, sino que cada vez va haciendo pacientes mayores, ¿no? De forma concisa quería preguntarles si han visto en la práctica este cambio de epidemiología del que se habla en las guías y a qué se debe que la epidemiología esté cambiando. Bueno, muchas gracias por la presentación y es un tema muy interesante porque es un tema que día a día enfrentamos en el consultorio y como siempre decimos, una cosa es lo que estudiamos, lo que vemos en las guías, en los estudios, en los congresos, y otra cosa es cuando tenemos a un paciente enfrente, que nos encontramos en general, como bien decían, a lo largo de los años, en las últimas décadas, la edad media del diagnóstico de la enfermedad se hizo un poquito más tarde, ya no es si bien obviamente hay casos de pacientes jóvenes con hipertensión arterial pulmonar, lo que se llama más pura, lo que empezamos a ver es que los pacientes se hace diagnóstico alrededor de los 60 años, un poco más, un poco menos, y eso conlleva que el paciente ya a esa edad no tiene una enfermedad única, sino que puede tener una enfermedad, pero asociado a esto tiene factores de riesgo y otras comorbilidades que por ahí hacen que ese paciente se aleje un poco del paciente de la guía, ¿no? O de la clasificación dentro de los grupos. Yo cuando recién había empezado con la especialidad, trataba de cada paciente, con cada diagnóstico, ponerlo en un solo grupo. Decir, bueno, este es de grupo 1, este es de grupo 2, este es de grupo 3. Pero a lo largo que empecé a ver pacientes, bueno, me empecé a encontrar con que no me era tan fácil esta clasificación. Y esto se debe a este cambio de epidemiología. Como vamos a ir hablando a lo largo del resto de las preguntas, estos pacientes se presentan más añosos, con hipertensión arterial, con diabetes, con obesidad, con enfermedad coronaria, valvulopatía, además de otro tipo de comorbilidades que también pueden estar asociadas a enfermedades pulmonares. Como también sabemos, todas estas comorbilidades y factores de riesgo están en una asociación muy estrecha con lo que es la insuficiencia cardíaca, más asociada con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, lo que nos hace pensar muchas veces que el paciente puede pertenecer más al grupo 2 que al grupo 1. Esto no solamente nos pasa en la práctica clínica del consultorio, sino que también en los registros ya se ve hace bastante tiempo, por ejemplo en el registro Compera, que es un registro europeo muy importante, se ve que el menor porcentaje de pacientes, el 12%, son pacientes con hipertensión arterial pulmonar de grupo 1 pura, ¿sí? De mujeres jóvenes, sin comorbilidades, mientras que crece la cantidad de grupos de porcentajes en pacientes que tienen cardiopatía izquierda o asociado a algún tipo de fenotipo cardiopulmonar. Mismo no pasa solamente en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar de grupo 1, que podamos pensar en que tienen asociadas comorbilidades y se nos hace difícil el diagnóstico con el grupo 2, sino que también mismo en el grupo 4, por ejemplo, en la enfermedad tromboembólica crónica, también hay registros que dicen que hay un porcentaje de pacientes que también se presentan con presiones de llenado elevadas. Como siempre lo trato de hacer práctico, nosotros podemos tener, por ejemplo, pacientes que tienen EPOC o que tienen una enfermedad pulmonar intersticial y que también pueden tener HIV asociado y obviamente otras comorbilidades, y bueno, eso ya nos hace un paciente mixto, más difícil de poder discernir. Y creo que a partir de ahí es que uno empieza a hablar más de pacientes de un grupo con cierto fenotipo para poder apuntar después el tratamiento. Bien,
Perfecto, no sé si Vanessa querés comentar alguna otra cosa. No, estuvo perfecto, coincido totalmente con Milagros y a lo largo de las preguntas que vayan surgiendo vamos a hablar un poquito más, pero si querés ir a la próxima, Perfecto. encantada, no hay problema. Perfecto. Bueno, justamente Milagro ya mencionaba un poco esto de los fenotipos dentro de lo que es la hipertensión tipo 1, pulmonar tipo 1. Justamente si nos podrías comentar, Vanessa, un poco más de cómo se definen cada uno de estos fenotipos. Y bueno, algo se mencionó, pero bueno, si queremos recalcarlo, ¿por qué es tan importante hacer esta distinción de los fenotipos? En realidad un poco lo que dijo recién Mili es hablar de en qué clúster, en qué grupo vamos a colocar a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque, como recién dijo Guille, hay 5 grupos bien establecidos, bien definidos y que están clasificados en las guías. Y que eso puede cambiar alguna que otra cosita, pero a lo largo de las guías van a seguir existiendo. Lo que pasa que a la luz de la experiencia que nos está surgiendo, porque la evidencia todavía es poca, porque ahora, bueno, en nuestro registro argentino también vamos a tener novedades y hay actualizaciones de los registros donde muestran justamente este cambio hacia otro grupo etario un poco diferente, un poco más del sexo masculino, pero la realidad es que la importancia reside justamente en el tratamiento. ¿Qué sucede? Si nosotros no establecemos bien en qué grupo, digamos, o qué grupo prevalece, claramente hay overlap, hay superposición de enfermedades. Como decía recién, de hecho puedo contar un caso que acabamos de angioplastiar en estos días porque era una enfermedad tromboembólica en una paciente lúpica que tenía fibrosis pulmonar, que tiene un síndrome antifosfolipídico y que tuvimos que hacer angioplastia pulmonar porque tenía tromboembolismo pulmonar en vasos de tercer orden. O sea que vos decís, bueno, la encasillo en el grupo 1 porque es una conectivopatía, la encasillo en el grupo 3 porque tiene fibrosis pulmonar, la coloco en el grupo 4 porque tiene tromboembolia pulmonar, la coloco en el grupo 2 porque es una paciente donde lleva un tratamiento de larga data por hipertensión arterial y que claramente en el ecocardiograma tiene falla diastólica. Y es una paciente que tampoco se olvida del grupo 5 porque viene con una anemia crónica que también está la enfermedad de base, que en realidad es su enfermedad reumatológica, que es el lupus. Entonces, ¿en qué clúster va esa paciente? Y bueno, está ahí en el ojo de la experiencia, del que lo ve, él predomina. Y sí, como dije recién, lo importante es definir qué tratamiento le vamos a ofrecer a nuestro paciente, qué predomina. Y ahí sí, que sé que viene más adelante, está en elegir la manera adecuada de estudiarlo, elegir la manera correcta de definir en base a esos estudios a qué clúster pertenece y por ende qué tratamiento le vamos a dar. Si nosotros no definimos un paciente claramente y a un paciente del grupo 2 le ofrecemos tratamientos con antagonistas de receptores de la endotelina, claramente lo que estamos haciendo es aumentando su mortalidad. ¿Por qué? Porque los antagonistas de receptores de la endotelina en el grupo 2. Entonces, que ojo, también hay que ver los trabajos, porque los viejos trabajos con Bosentan, porque ni siquiera les estoy hablando del ambrisentan o el macitentan, los viejos trabajos con Bosentan, en realidad el aumento de mortalidad fue a expensas del grupo de pacientes que tenían enfermedad coronaria asociada. Pero bueno, eso lo dejamos para otro podcast. La realidad es que hoy por hoy también los antagonistas de receptores de la endotelina no son beneficiosos para pacientes del grupo 3, sí lo son, por ejemplo, los prostanoides. Así que creo que encasillar el fenotipo adecuado va a hacer que le podamos ofrecer el tratamiento adecuado también. Así que me parece que va por ahí. No sé si Mili tiene algo más para decir, o Guille, o Nico. Sí, yo coincido con Vanessa. Creo que, bueno, es un poco lo que yo contaba, el ejemplo que ella dio de esta paciente. Y coincido en que, bueno, más allá de que es sumamente difícil poder agrupar a los pacientes, hay que tratar de acercarse lo más posible a uno de los grupos porque, bueno, la fisiopatología es diferente y el tratamiento va a ser distinto.
y como tal cual menciona, cuando uno trata a un paciente siempre lo hace pensando en mejorar el riesgo, mejorar los síntomas, ¿no? Los parámetros ecocardiográficos. Entonces, si nosotros encasillamos mal a ese paciente, le vamos a dar un tratamiento que tal vez creamos que no responda y vamos hasta a querer escalar y nos estamos equivocando. Entonces, creo que todo lo más importante es poder analizar bien en el momento del diagnóstico ante qué paciente estamos enfrente, qué grupo es, qué fenotipo prevalece, qué clúster prevalece, y hasta a veces, bueno, les debe pasar, se necesita una discusión multidisciplinaria, no solamente a veces los cardiólogos podemos definirlo, sino que, bueno, Neumo nos ayuda mucho para poder entender y aportar el mejor diagnóstico y en base a eso tratamiento. Tal cual. Sí, como... Bueno, para algunas personas puede parecer un poco caprichoso, ¿no? Que seamos como tan insistentes o tan incisivos en qué grupo específico debe clasificarse cada paciente con hipertensión pulmonar. Por el contrario, como lo mencionaban ambas, es muy importante porque eso prácticamente te define todo el tratamiento y con eso va guiando el pronóstico. Yendo un poco más conciso, yo quería preguntarle a Milagros y después a Vanessa si quiere opinar algo. A mí, por lo menos, me parece muy complejo tener un paciente con hipertensión arterial pulmonar que tenga cardiopatía izquierda. Se te mezcla un poco, que es uno de los clústeres que mencionaban. En este grupo de pacientes, hipertensión arterial pulmonar, ya se hace mayor, desarrolla una cardiopatía izquierda. ¿Cómo diferencio si se trata de una hipertensión arterial pulmonar, grupo 1, si es una hipertensión pulmonar grupo 2, o si es uno de estos clústeres o fenotipos un poco mezclados de lo que mencionaban? ¿Qué herramientas tengo a mano? ¿Cómo puedo guiarme un poco para diferenciarlos? Sí, diferenciar este tipo de pacientes, o sea, volvemos a lo mismo, es un desafío. Tenemos algunas herramientas que nos fueron aportando en los últimos congresos, en el último simposio. Lo que nos sugieren es cuando tenemos un paciente con esto de añoso, con comorbilidades, con cardiopatía estructural o enfermedad pulmonar, lo que nos sugieren es ver qué probabilidad tiene este paciente con hipertensión pulmonar de que la enfermedad sea del grupo 2 exclusivamente. Entonces, para eso nos valemos de un algoritmo que es muy sencillo de aplicar, que son 3 pasos. Yo lo suelo aplicar con el paciente enfrente en el consultorio. Primero, bueno, identificar el fenotipo del paciente, ver qué tenemos enfrente, qué edad tiene el paciente, qué tipo de factores de riesgo tiene. Siempre cuando hablamos de factores de riesgo nos referimos a hipertensión, diabetes y obesidad. Si asociado a esto tiene comorbilidades como por ejemplo enfermedad coronaria, valvulopatía, si es eso solo o aparte ya tiene un cambio estructural dentro de lo que es el ventrículo izquierdo, que eso lo vamos a ver reflejado por hipertrofia del ventrículo izquierdo, dilatación de aurícula izquierda, si ya tiene presiones de llenado elevadas, que eso lo podemos ver cuando medimos, por ejemplo, la relación prima, cuando vemos si tiene algún otro signo de sobrecarga por eco. Y también nos ayudamos de los parámetros que nos pueda aportar la resonancia para decirnos que estamos ante un paciente que realmente tiene cardiopatía estructural izquierda o no. Cuanto más de esto tenga el paciente, más alta va a ser la probabilidad de tener hipertensión pulmonar del grupo 2. El tema es cuando si la probabilidad es alta, si es muy alta, bueno, no nos quedan dudas. El tema es cuando la probabilidad es intermedia o es baja y aparte se agrega si el paciente tiene un factor de riesgo para pertenecer a otro grupo. Como por ejemplo, si es una paciente que aparte de ser obesa, hipertensa, diabética, tener enfermedad coronaria vascularizada, tal vez además, por ejemplo, tenga lupus o además haya estado internada por un tromboembolismo de pulmón. Entonces, cuando nosotros vemos que aparte de que tiene una alta probabilidad para grupo 2, tiene algún factor de riesgo que nos haga pensar en otro grupo que no sea el 2, ahí sí estamos obligados a pasar al tercer paso, que es la realización del cateterismo derecho, donde ahí en general nos sacamos todas las dudas, ¿sí? Donde tenemos al paciente en la sala de hemodinamia y vemos a través de la presión de Weight si esa presión cumple, en qué valores está. Arbitrariamente usamos el valor de 15 para decir, bueno, mayor a 15 es postcapilar con presiones de llenado elevadas, menor a 15 vendría a ser una paciente precapilar. La realidad es que
es un punto de corte. O sea, que por ser 16 pasaría a ser postcapilar, pero si es 14 no. O sea, en realidad es un punto de corte. Entonces, interpretar la wedge también es todo un desafío. Y hay veces que por ahí, cuando vamos a hacer un cateterismo derecho a un paciente, por ahí ese paciente viene con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y por ella lo tenés euvolémico, lo tenés con dapaglifosina, con espironolactona, con furo. Entonces, por ahí te viene el paciente ya euvolémico, vos tenías una alta sospecha de que era grupo 2, y cuando lo estudiaste sale que la wedge es de 10, la aurícula es de 7, y ahí vos decís, uy, es precapilar, 100%. Bueno, cuando tu sospecha es alta de que puede tener un componente que está asociado a la falla diastólica, bueno, ahí lo estamos obligados en hacer un test de provocación para desenmascarar si este paciente es realmente un precapilar puro o puede tener sobreagregado en la sala de hemodinamia con el test de sobrecarga, pero en nuestro centro y en la mayoría de los centros donde hablamos no lo usan, es engorroso, y comparado con líquido, la verdad es que el resultado es mejor. Así que esas serían las maneras, creo yo, de poder diferenciar bien un grupo del otro. Cuando ya hay muchas dudas o hay factores de riesgo, pasar al cateterismo derecho, y clave, medir bien la wedge e interpretarla bien. Totalmente de acuerdo. Pero un poco para acotar de lo que vemos en la cotidianeidad, lo cierto que no es lo mismo, como decía Mili recién, tener un 16 de wedge con una media pulmonar de 42 que 16 de wedge con una media pulmonar de 26. Entonces, creo que también ahí uno dice, bueno, quizá lo que tengo que hacer es ver si el paciente realmente está euvolémico. Ahí entra en juego mucho el criterio médico y el criterio del grupo de expertise. Por eso, en general, esta patología se maneja de manera multi e interdisciplinaria en lugares donde se puedan hacer estos test, donde se mida adecuadamente. Otra de las cosas que muchas veces decimos los que hablamos sobre cateterismo derecho en hipertensión pulmonar es que esté bien enclavado, que no esté sobreenclavado ni tampoco subinsuflado el balón. Hay un montón de cuestiones técnicas también que hay que tener en cuenta al momento de la medición, y tener bien en cuenta las curvas y que sean las curvas adecuadas para tener una medición real y correcta, ¿no? Sí, eso totalmente. En los cateterismos derechos, hemodinamia está acostumbrado a medirlos, a interpretar las curvas, pero por ahí no tiene en cuenta ciertos detalles que pedimos nosotros, como por ejemplo que antes de empezar las presiones estén en 0, que el transductor de señal del Swan-Ganz esté a la altura de la aurícula derecha. O sea, son todas cosas que son detalles, pero como dijimos, al ser la wedge un valor tan arbitrario que nos pone o nos saca un grupo, si esa wedge encima está sobreestimada o subestimada, como dice Vanessa, y bueno, nos cambia el diagnóstico del paciente. Y después le va mal al paciente y nosotros nos partimos la cabeza tratando de entender por qué. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo. Lo más importante es hacer este diagnóstico preciso. Uy. Sí. Bueno, como mencionamos, es bastante complejo. Bueno, es fundamental, que también parte de eso lo dijeron, el abordaje multidisciplinario, por eso. Esto es como la gran duda cuando, por lo menos que me pasó, cuando comienzas a leer sobre este clúster en el que se comienzan a mezclar los fenotipos, de cómo abordarlo, si pertenece a un grupo, a otro. Y luego en este grupo de pacientes que están mezclados, también están los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, el grupo 1, que tienen el fenotipo cardiopulmonar, es decir, sobre todo que tienen una neumopatía asociada. Como mezclan grupo 1 y grupo 3. En este grupo específico de pacientes, el tratamiento tendría que ayudarse o apoyarse bastante con un neumonólogo, ¿no? Que serían los especialistas.
Y acá la pregunta que me surge es, si tienes una consulta, un paciente que ya tiene el diagnóstico de una neumopatía, por ejemplo, tiene EPOC, una bastante frecuente, que es un paciente que ya tiene síntomas pulmonares, tiene disnea, por ahí desatura, algo de cianosis, ¿qué te puede hacer pensar en cuanto a los síntomas, los estudios complementarios, que un paciente con una neumopatía puede tener además algún compromiso arterial pulmonar que no sea secundario a la neumopatía? No sé si se entiende la pregunta. Sí, perfecto. La realidad es que, como recién dijimos, tanto ustedes como nosotros, es un trabajo multi e interdisciplinario. Creo que todo paciente que tiene hipertensión pulmonar tiene que pasar por el cardiólogo y el neumonólogo, independientemente en el clúster, en el grupo, como lo quieras decir, en la clasificación. Creo que hay que trabajar de manera inter y multidisciplinaria. Creo que, como vos dijiste, no es fácil, por eso la doctora recién dijo, le llevó tiempo un fellow cuando empezó la especialidad. O sea, es una especialidad que tiene su tiempo de aprendizaje, que lleva cierta experiencia, que no solamente nos podemos basar en la evidencia. Las guías justamente son eso, son algo que nos ayudan a guiarnos para poder unificar, y todos los que hacemos una patología, tener cierta dirección en el tratamiento, pero después está en cada uno. Por supuesto que el grupo 3 ha ganado mucho auge también, vinculado a que, por suerte, hay trabajos que han mostrado beneficio, tanto ahora en el grupo EPOC. Yo no quiero meterme mucho porque es un trabajo que todavía no se presentó oficialmente, pero bueno, están los prostanoides como opción de tratamiento para el grupo 3, si bien, como dijimos, los ERAs para la fibrosis pulmonar, por lo menos el ambrisentan claramente demostró no ser beneficioso. No hay mucha data sobre el macitentan, pero creo que está en uno ver en dónde encasilla el paciente. Mira, como nosotros, por suerte, tenemos tantos pacientes y vemos, justo la tía de un neumonólogo, lo voy a citar porque me deriva a todos sus pacientes, lo quiero mucho, el doctor Braco, que es el jefe de neumonología de un centro importante de acá, me dice: mi tía, ese POC está con oxígeno, no se saca el oxígeno, sigue con hipertensión pulmonar. Bueno, resulta que entre consulta y consulta termino viendo la Inesita, y resulta que Inesita había tomado para estudiar en la facultad anfetaminas durante más o menos 6-7 años que duró la facultad. Claro, cuando le hacemos el cateterismo derecho tenía 110 en la pulmonar, tenía claramente el EPOC, pero todos, porque él no es su médico de cabecera, porque es su tía, obviamente, pero todos quienes habían visto a esta paciente la habían encasillado taxativamente en el grupo 3. Tenía un antecedente donde la paciente había mejorado mucho con oxigenoterapia, con broncodilatadores, pero se había como estacionado y estaba clavada en clase funcional 3. Entonces, la realidad es que hay que ver cada paciente en particular. Como les dije, el paciente con fibrosis pulmonar, por el trabajo de New England, ya claramente, si bien tiene sus bemoles y sus discusiones, que no nos vamos a detener puntualmente ahora, pero bueno, tenemos una opción terapéutica del prostanoide inhalado, y también va a ser una opción de tratamiento probablemente para el paciente EPOC. Pero la respuesta es que, sin ninguna duda, el trabajo es inter y multidisciplinario, y lleva mucho tiempo aprenderlo y lograr discernir, como decía recién Mili, qué clúster, qué grupo prevalece, porque no vamos a decir a qué grupo pertenece, porque en realidad pertenece a todos los grupos, pero cuál grupo de ellos prevalece para ofrecerle el tratamiento y, como bien vos dijiste, para ofrecerle un mejor pronóstico al paciente. ¿Estoy? ¿Se cortó? No se escucha perfecto. Bueno, justamente hacer hincapié en esto, lo que venían comentando, ¿no? Que justamente poder diferenciar estos clústeres y estos fenotipos nos permiten por ahí enfocarnos en cuanto al pronóstico, en la respuesta al tratamiento.
seguimiento, sí, esto es muy importante porque bueno, es parte de la evaluación, como comentaba Milagros también en el consultorio. Yendo un poco más al tema del tratamiento, me gustaría preguntarles, Milagro, Vanessa, que si nos pueden comentar un poco con respecto a qué dice la evidencia hoy con respecto a esto del tratamiento farmacológico en la hipertensión arterial pulmonar, o sea, en la del tipo 1, y particularmente en su caso, qué criterios utilizan para decidir cuándo iniciar un tratamiento farmacológico y con qué fármaco o con qué combinación. Sí, a ver, como decíamos al principio, cuando tenés un paciente, por ejemplo, con hipertensión arterial pulmonar idiopática, bueno, o grupo 1, o más, es fácil, digamos, es una cuestión de aprenderse un poco el manejo, qué drogas, doble terapia de inicio, restratificación, según el riesgo que le das de inicio. El desafío es, bueno, cuando tenés un paciente que ya le hiciste cateterismo derecho y te encontrás con que tiene hemodinámicamente, es un paciente con hipertensión pulmonar precapilar, pero bueno, que tiene, como volvemos a decir, las comorbilidades, que eso enseguida nos tiene que hacer pensar en qué tratamiento le vamos a dar. ¿Vamos a usar el mismo tratamiento que para el paciente que tiene un perfil, digamos, de hipertensión pulmonar grupo 1 típica, o vamos a ser más cuidadosos? Entonces, bueno, un poco las guías fueron hablando esto en los últimos años. En el 2022 la guía europea hace una salvedad en el algoritmo diagnóstico y tratamiento, donde nos dice que los pacientes de grupo 1 que tienen comorbilidades, uno está avalado con una indicación 2A a empezar con una sola droga de inicio y ver cómo responde, y según el riesgo se podría llegar a dar más drogas según el riesgo que mantenga el paciente en el seguimiento. La realidad es que este tipo de pacientes, que si bien están siendo cada vez más en los registros, como yo les comentaba, en los estudios, en los ensayos, son pocos, o sea, son pacientes que en general son excluidos. Uno cuando por ahí quiere participar de un estudio de investigación, uno tiene criterios de inclusión y criterios de exclusión. En el caso de hipertensión pulmonar, la mayoría de los criterios de exclusión son todas las comorbilidades, la edad, todo lo que venimos hablando. Entonces, es mucho más difícil poder volcar de la evidencia a la práctica esta decisión. Seguramente Vanessa obviamente lo conoce, va un poco por ahí a apuntar a lo mismo. El único estudio que por ahí a veces hablamos para discutir es el subanálisis del AMBITION, que lo que hizo el AMBITION fue justamente esto, analizar 105 pacientes que fueron excluidos porque tenían más de 3 factores de riesgo cardiovascular. Entonces sabían que tal vez esos pacientes iban a enchastrar un poco el resultado. Entonces lo que se hizo, se subanalizó esa población y se vio que los pacientes tratados con tadalafilo y ambrisentan de ese subanálisis de pacientes, de ese subgrupo, perdón, no respondían igual que los otros, respondían menos, de manera, o sea, no respondían tanto y encima de manera no significativa y tenían más efectos adversos. Entonces, y eso es lo que realmente nos pasa en la práctica clínica. Uno trata al paciente cuando es precapilar con comorbilidades, pero tiene mucho más cautela al momento de elegir con qué drogas, como decía también Vanessa, ojo qué drogas damos, porque los ERAs tanto para fibrosis pulmonar como también para pacientes de grupo que tienen un perfil más de grupo 2, empeora esa sobrecarga de líquido y genera hipoxemia. Entonces hay que estar muy atentos a ver con qué fármaco iniciamos, hacerle un seguimiento mucho más de cerca. Y otra cosa muy importante que me pasó a mí en la práctica es manejar la expectativa, ¿sí? La expectativa del paciente y la expectativa del propio médico, porque nosotros cuando generalmente medicamos, y es un paciente que agarra, que digamos que la enfermedad toma esta medicación y empieza a mejorar, vemos que realmente empieza a mejorar. Y si no mejora, le ponemos una tercera droga, pasamos a prostanoides y el paciente, si es puro, realmente mejora. Entonces, estamos acostumbrados a que les vaya bien, a pesar, ¿no?, del mal pronóstico que a lo largo del tiempo. En cambio, estos pacientes con comorbilidades, uno los empieza a medicar, al principio parecería que les va bien y después empiezan a estancarse de lo que uno le dé. Entonces, también manejar la expectativa de saber que
tal vez no voy a poder alcanzar el bajo riesgo que estoy buscando a través de la medicación, porque es un paciente que responde menos y que tiene menos tolerabilidad a este tipo de fármacos también. Excelente, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que mientras podamos discernir bien que no es un paciente puro de grupo 2, en el grupo 1 con comorbilidades cardiopulmonares hay mucho por hacer. Es un desafío, no es fácil, hay que estar encima, hay que probar, y muchas veces también nos pasa que también iniciamos un tratamiento y nos damos cuenta que a pesar de la hemodinamia y todo, por ahí era un paciente con un perfil más de cardiopatía izquierda y tenemos que ir hacia atrás. Y bueno, y además de todo el tratamiento específico vasodilatador, que es muy, depende de cada paciente y muy discutido con especialistas, no olvidarnos de tratar todas las comorbilidades, ¿no? Sabemos que es un paciente que, bueno, que va a estar obeso, hay que hacer trabajo con nutrición, tratar el resto de las comorbilidades, si tiene algún tipo de perfil de insuficiencia cardíaca, darle todas las drogas que están indicadas hoy por las guías, las medidas higiénico-dietéticas, la anemia, el hipotiroidismo, bueno, no basarnos solamente en tratar la vasculatura pulmonar, porque sabemos que su resultado también depende de las comorbilidades y hay que tratarlas también para llegar a un mejor resultado. Sí, y hago una cuestión. ¿Saben cuál es la principal causa de hipertensión pulmonar en un paciente EPOC en una fase avanzada? Que no use el oxígeno. Un paciente, o sea, los pacientes tanto EPOC como fibróticos, pero sobre todo el EPOC le cuesta muchísimo adaptarse y asimilar. Supongo que, bueno, obviamente depender de una máquina es dificilísimo, pero cuando nosotros logramos que el paciente adecue su cantidad de litros minuto y su tiempo de oxigenoterapia diario, que eso sí, obviamente lo definimos con el neumonólogo, algunos necesitan 24/7, otros necesitan un poco menos, la gran mayoría del EPOC en su etapa más avanzada necesita 24/7, el paciente enseguida se acomoda a las presiones pulmonares, porque es muy común que el paciente dice, ay, bueno, no desaturo, entonces me saco el oxígeno. Y en realidad esa vasculatura pulmonar está haciendo mucho esfuerzo y lo único que logra el paciente es aumentar las resistencias vasculares pulmonares. ¿Por qué? Porque acordémonos de el alveolo y el capilar. Si hay alteración de la presión hidrostática y la presión oncótica a nivel del capilar pulmonar, obviamente que el intercambio gaseoso se va a ver comprometido y entonces el paciente que no utiliza oxígeno es el paciente que generalmente evoluciona con hipertensión pulmonar. Así que el primer tratamiento, y eso sí no lo olviden, es lograr que el paciente lleve el oxígeno el tiempo indicado. Perfecto. Bueno, muy claro todo en cuanto a la terapéutica principalmente. Como hemos hablado durante toda la charla, son pacientes muy complejos, que por ahí no solo enfocarnos en el tratamiento farmacológico específicamente, sino que hay muchos pilares, que es lo no farmacológico también, que son muy importantes recordarlos, tenerlo en cuenta y afianzar eso también con respecto a la terapéutica. Guillermina, no sé si querés hacer alguna pregunta, algo que les quieras contar a las expertas en particular. Sí, yo les quería preguntar qué mensaje clave nos dejarían a los residentes sobre este tema. No sé si Mili. Bueno, sí. Un poco esto que hablamos, ¿no? O sea, tratar de pensar al paciente ya, si bien existe el paciente puro, saber que hoy en día nos vamos a encontrar más frecuentemente con un paciente que ya no es tan joven y ya tiene otras comorbilidades, y eso nos tiene ay, perdón, pero me está ladrando el perro. Nos tiene que pasar a hacer todo este análisis que estamos haciendo y que estuvimos charlando. Sobre todo, bueno, saber que hoy en día
hay diferentes centros donde se puede discutir los pacientes de manera multidisciplinaria. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de pacientes así, que decís, uy, es un precapilar con 10, 11 de resistencias, un alto riesgo, pero tiene muchas comorbilidades, obviamente lo discutimos en nuestro centro, pero también llevamos la discusión a otros centros y lo hablamos con la experiencia de otros lugares, y eso también nos da más seguridad para tratar a este tipo de pacientes porque es donde más información falta. Entonces, bueno, eso puede ser un consejo para los residentes cuando se empiecen a topar con estos pacientes. Todos pasamos por eso. Y también, bueno, que ingresar a pacientes a registros, ponerlos en ensayos clínicos y siempre en centros especializados, sobre todo estos que son tan complejos. Bueno, justo perdimos ahí a Vanessa, pero bueno, muy claro lo que comentabas, Milagro. Yo creo que a partir de todo lo que hemos hablado, nos llevamos a partir de todo esto bastantes herramientas más concretas para poder pensar mejor estos pacientes que, como hemos repetido muchísimo, son muy complejos, muy amplios, por así decirlo, y es importante saber entender cuándo sospecharlo, cuándo avanzar en el diagnóstico, tener en cuenta, qué tener en cuenta para decidir el tratamiento. Creo que lo hemos profundizado y hemos ampliado bastante con respecto a esta temática, que era la idea con este post. Por ahí otro bueno. consejo que se me ocurre también es, perdón que te interrumpa, aquel que esté interesado en hacer un camino en la hipertensión pulmonar, también es muy importante que estén presentes o que realicen ellos mismos también los cateterismos derechos. Porque, bueno, no sirve de nada que nos llegue el resultado del cateterismo con una WAITS de 14, habiéndole querido hacer un test de sobrecarga de líquido y que ya sea tarde, pues ya lo tenés al paciente en el consultorio. Entonces, yo también aconsejo embarrarse las manos con el paciente, o sea, ir a la sala de hemodinamia, aprender a hacer el cateterismo. Si no podés estar ahí presente y decir al hemodinamista, a ver, pará, volví a medirlo, no, esperá, no mide bien la curva, o sea, no es sencillo. Entonces, el cateterismo derecho nos da el punto final del diagnóstico, entonces tenemos que estar ahí presentes también. Sí, y se me cortó, así que no escuché todo lo que dijo Mili, pero siempre agradezco primero a ustedes por poner esta enfermedad en la charla, por darle visibilidad, porque en realidad si no la sospechamos, no la vamos a diagnosticar. Entonces me parece que todavía sigue siendo una enfermedad rara, todavía sigue siendo una asignatura pendiente el diagnóstico y, como dijeron ustedes, el tratamiento, y cada paciente es particular. Y sí, no dejen de interesarse si les gusta. Lleva su tiempo, para eso pueden consultar, como dijo Mili, hay un montón, tanto federación como sociedad de cardiología, como ustedes mismos en CONAREC, que tienen un montón de referentes que se pueden contactar con quienes ustedes crean que lo pueden hacer. Yo les ofrezco mi contacto a quienes lo quieran, obviamente, y nada, sospéchenla, diagnostíquenla, trátenla, es preferible, y como dijo Mili, estar con el paciente, estar al lado del eco, hacerle todas las preguntas pertinentes vinculadas a las posibles etiologías. Y voy a cerrar diciéndoles algo. Se cortó justo. Voy a hablando del pronóstico, ha cambiado mucho. Perdón, Vanessa. Comencé mi formación hace 25 años. Sí. No, te iba a decir que mencionaste cortó? que ibas a estar diciendo algo y justo se cortó. Por si querías retomar detalle. No sé dónde se habrá cortado. Bueno, solamente decirles que hoy está la posibilidad también de ofrecerle a un paciente trasplante. Antes teníamos trasplante cardiopulmonar solamente. Con estos pacientes hay trasplante pulmonar. El pronóstico es muy diferente. Los pacientes de mejor pronóstico son los Eisenmenger, que estaban un montón de tiempo esperando trasplante cardiopulmonar, y los EPOC. Son pacientes que tienen buen pronóstico en general, más allá de la hipertensión pulmonar.
Así que nada, se puede trabajar mucho con ellos y generarle un cambio en el pronóstico y en la calidad de vida de la enfermedad. Perfecto. No sé si me escucharon. Te corto. Sí, Sí, perfecto. Muchas gracias. Sí. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Nico. Gracias a las expertas Vanessa Gracias, Nico. Milagro. Muchas gracias, Y un gusto la gracias, Guillermo, discusión. por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima Chao. actividad. Chau, chau. Chao, Chao, gracias. Chao, Mili. Chao, Guille. Chao. Chao, chicos.